¿Cómo había de creer que es distinto a los demás cuando reconoce la sustancia de lo que siente leyendo a Madame de Lafayette, a Racine, a Baudelaire, a Walter Scott, cuando su capacidad de observarse a sí mismo es demasiado pequeña para darse cuenta de lo que pone de su cosecha y cuando, si el sentimiento es el mismo, el objeto difiere, que lo que desea es un horror y no Diana Verno? En muchos, y debido a una prudencia defensiva del instinto que precede a la visión más clara de la inteligencia, el espejo y las paredes de su cuarto desaparecen bajo cromos que representan actrices y hacen versos como «Solo a Chloe amo en el mundo, es divina, es rubia, y de amor mi corazón inunda». Hemos de situar por ello en el inicio de esas vidas una inclinación que luego no volverá a encontrarse, como esos rizos rubios de los niños, destinados más tarde a volverse los más morenos. ¿Quién sabe si las fotografías de mujeres no son un comienzo de hipocresía, un comienzo también de horror para los otros invertidos? Pero es precisamente a los solitarios a quienes resulta más dolorosa la hipocresía. Tal vez el ejemplo de los judíos de una colonia diferente no sea siquiera bastante eficaz para explicar el escaso poder que sobre ellos tiene la educación y con qué arte consiguen volver, no digo algo tan sencillamente atroz como el suicidio, al que los locos, por más precauciones que se tomen, vuelven, y, salvados de un río al que se han tirado, se envenenan, se procuran un revólver, etc., sino una vida cuyos indispensables placeres los hombres de la otra raza no solo no comprenden, no imaginan y odian, sino que sentirían horror ante su frecuente peligro y la vergüenza permanente. Para pintarlos quizás haya que pensar, si no en los animales que no se domestican, en los leoncillos que se suponen domesticados, pero que siguen siendo leones, por lo menos en los negros, a quienes desespera la confortable existencia de los blancos y que prefieren los riesgos de la vida salvaje y sus incomprensibles alegrías. Cuando llega el día en que se descubren incapaces de mentir a los demás y de mentirse a sí mismo a la vez, se van a vivir al campo, huyendo de sus semejantes, que creen poco numerosos, por horror de la monstruosidad o miedo a la tentación, y del resto de la humanidad por vergüenza. No habiendo alcanzado nunca la verdadera madurez, caídos en la melancolía, de vez en cuando un domingo sin luna salen a pasear por un camino hasta un cruce donde, sin haberse dicho una sola palabra, han ido a esperarle uno de sus amigos de infancia que vive en un castillo vecino, y vuelven a empezar los juegos de antaño, sobre la hierba, en la oscuridad, sin mediar palabra. Durante la semana se ven uno en casa del otro, charlan de cualquier cosa, sin una sola alusión a lo que ha ocurrido, exactamente como si no hubieran hecho nada y nada debieran volver a hacer, salvo un poco de frialdad, de ironía, de irritabilidad, de rencor, a veces de odio, en sus relaciones. Después el vecino emprende un duro viaje a caballo y, a lomos de mula, escala picos, duerme en la nieve. Su amigo, que identifica su propio vicio como una debilidad de temperamento con la vida casera y tímida, comprende que el vicio ya no podrá subsistir en su amigo emancipado, a tantos miles de metros sobre el nivel del mar. Y, en efecto, el otro se casa, pero el abandonado no se cura, salvo los casos en que veremos que la inversión es curable. Exige recibir en persona, por la mañana, en la cocina, la nata fresca de manos del joven lechero y, las noches en que los deseos lo excitan demasiado, se extravía y llega al punto de poner en el camino a un borracho, de arreglarle la camisa a un ciego. Verdad es que algunas veces la vida de ciertos invertidos parece cambiar. Su vicio, como se dice, no aparece ya en sus costumbres, pero nada se pierde. Una sortija escondida se encuentra. Si la cantidad de orines de un enfermo disminuye, es porque transpira más, pero la excreción tiene que producirse siempre. Un día ese homosexual pierde a un primo joven, y por su dolor inconsolable comprendemos que en este amor, casto acaso y más interesado en conservar la estima que en conseguir la posesión, los deseos habían pasado por transferencia, lo mismo que en un presupuesto, sin cambiar nada en el total. Determinados gastos pasan a otro ejercicio, como sucede con esos enfermos en quienes una crisis de urticaria hace desaparecer por algún tiempo sus indisposiciones habituales. El amor puro por un joven pariente parece haber reemplazado momentáneamente en el invertido, por metástasis,
unos hábitos que un día u otro volverán a ocupar el sitio del mal vicariamente y curado. Mientras tanto, el vecino casado del solitario ha vuelto. Ante la belleza de la joven esposa y la ternura de su marido, y la ternura que su marido le manifiesta, el día en que el amigo se ve obligado a invitarlos a cenar, él se avergüenza del pasado. Ella, que ya se encuentra en estado interesante, debe volver temprano a casa, dejando a su marido. Cuando le llega la hora de retirarse, éste pide que le acompañe un trecho a su amigo, que al principio no abriga ninguna sospecha, pero en el cruce se ve derribado en la hierba, sin una palabra, por el alpinista que pronto será padre, y vuelven a empezar los encuentros hasta el día en que llega a instalarse no lejos de allí un primo de la joven esposa, con la que ahora pasea siempre el marido. Y éste, si el abandonado va a verle y trata de acercarse a él, lo rechaza furibundo, indignado de que el otro no haya tenido el tacto de presentir el asco que ahora le inspira. Sin embargo, una vez se presenta un desconocido enviado por el vecino infiel, pero demasiado atareado, el abandonado no puede recibirle, y solo más tarde comprende con qué finalidad había venido el forastero. El solitario entonces languidece en soledad. No tiene otros placeres que ir a la vecina estación balnearia para pedir un informe a cierto empleado de ferrocarril, pero a este lo han ascendido. Ha sido trasladado al otro extremo de Francia. El solitario ya no podrá ir a preguntarle el horario de trenes, los precios de primera, y antes de volver para seguir soñando en su torre como Griselda, remolonea en la playa cual una extraña Andrómeda, que ningún aeronauta vendrá a liberar, como una medusa estéril que ha de perecer sobre la arena, o bien, dominado por la pereza, se queda, antes de la salida del tren, en el andén, lanzando sobre la muchedumbre de viajeros una mirada que parecerá indiferente, desdeñosa o distraída a los de otra raza, pero que, como el centelleo luminoso con que se adornan ciertos insectos para atraer a los de su misma especie, o como el néctar que ofrecen ciertas flores para atraer a los insectos que han de fecundarla, no engañaría al degustador casi inencontrable de un placer demasiado singular, demasiado difícil de colocar que se le ofrece, ni al cofrade con quien nuestro especialista podría hablar el insólito lenguaje. A lo sumo, algún pordiosero del andén aparentará interesarse por ese lenguaje, pero solo por un beneficio material, como los que en el College de France, en la sala donde el profesor de sánscrito habla sin oyente, van a seguir la clase, pero solo para calentarse. Medusa, orquídea. Cuando solo seguía mi instinto en Balbec, la medusa me repugnaba, pero si sabía mirarla como Michelet, desde el punto de vista de la historia natural y de la estética, veía una deliciosa girándula azul celeste, con el terciopelo transparente de sus pétalos. No son como las malvas orquídeas del mar, como tantas criaturas del reino animal y del reino vegetal, como la planta que producirá la vainilla, pero que, separado en ella por un tabique el órgano macho del órgano hembra, permanece estéril, si los pájaros mosca o ciertas pequeñas abejas no transportan el polen de unas a otras, o si el hombre no las fecunda de manera artificial. Monsieur de Charlus, y aquí la palabra fecundación debe tomarse en su sentido moral, dado que en el sentido físico la unión del macho con el macho es estéril, aunque no resulte indiferente que un individuo pueda encontrar el único placer que es capaz de gozar, y que en este mundo toda criatura pueda dar a alguien su música, su llama o su perfume. Monsieur de Charlus era de esos hombres que pueden calificarse de excepcionales porque, por numerosos que sean, la satisfacción tan fácil en otro de sus necesidades sexuales depende de la coincidencia de demasiadas condiciones y demasiado difíciles de encontrar. Para hombres como Monsieur de Charlus, y a reserva de los apaños que irán apareciendo poco a poco y que ya han podido presentirse exigidos por la necesidad de placer que se resigna a consentimientos parciales, el amor mutuo, al margen de las dificultades tan grandes, a veces insuperables, se encuentra en el común de los seres
les añade otras tan especiales que lo que siempre es muy raro para todo el mundo se vuelve para ellos casi imposible. Y si se produce un encuentro verdaderamente afortunado o la naturaleza así lo presenta a sus ojos, su dicha, mucho más aún que la del enamorado normal, tiene algo de extraordinario, de selecto, de profundamente necesario. El odio de Capuletos y Montesco no era nada comparado con los impedimentos de todo género que han sido superados con las eliminaciones especiales que la naturaleza ha tenido que hacer sufrir a los azares, en sí mismos ya poco comunes, que propician el amor antes de un antiguo chalequero a punto de ir tranquilamente a su oficina, titubee deslumbrado delante de un cincuentón barrigudo. Ese Romeo y esa Julieta pueden creer con todo derecho que su amor no es capricho de un instante, sino una verdadera predestinación preparada por las armonías de su temperamento, no sólo por el temperamento propio, sino por el de sus ascendientes, por su más remota herencia, hasta el punto de que el ser con el que se acoplan les pertenece desde antes del nacimiento, de que los ha atraído con una fuerza comparable a la que dirigen los mundos en que hemos pasado nuestras vidas anteriores. El señor de Charlus me había distraído de mirar si el abejorro aportaba a la orquídea el polen esperado por ella desde hacía tanto tiempo, y que únicamente podía recibir gracias a un azar tan improbable que podía denominarse una especie de milagro. Pero también era un milagro aquello a lo que yo acababa de asistir, casi del mismo género, y no menos maravilloso. Cuando consideré ese encuentro desde este punto de vista, todo me pareció impregnado de belleza. Las tretas más extraordinarias que la naturaleza ha inventado para forzar a los insectos a asegurar la fecundación de las flores, que sin ellos no podrían serlo porque la flor macho está demasiado lejos de la flor hembra, o aquella que, si es el viento el que debe asegurar el transporte del polen, lo vuelve mucho más fácil de separar de la flor, mucho más fácil de atrapar de pasada por la flor hembra, suprimiendo la secreción del néctar, ya que no sirve puesto que no hay insectos que atraer, e incluso el brillo de las corolas que los atraen, y la treta que, a fin de que la flor quede reservada para el polen que necesita, que sólo pueda fructificar en ella, le hace secretar un licor que la inutiliza contra los demás polenes. No me parecía más maravillosa que la existencia de la subvariedad de invertidos destinada a asegurar los placeres del amor al invertido que envejece. Los hombres atraídos no por todos los hombres, sino merced a un fenómeno de correspondencia y de armonía comparable a los que regulan la fecundación de las flores heteroestiladas, triformes, como el Litrium salicaria, solo por hombres mucho mayores que ellos. De esta subvariedad acababa Lupin de ofrecerme un ejemplo, menos impresionante sin embargo que otros, que cualquier apasionado por la herboristería humana, cualquier botánico moral podrá observar pese a su rareza, y que les presentará a un frágil joven esperando las insinuaciones de un robusto y barrigudo cincuentón, permaneciendo tan indiferente a las insinuaciones de otros jóvenes como estériles permanecen las flores hermafroditas de estilo corto de la Primula veris, cuando la fecunda otra Primula veris también de estilo corto, mientras que acogen con alegría el polen de la Primula veris de estilo largo. Por otra parte, y por lo que se refiere a Monsieur de Charlus, más tarde me di cuenta de que para él había diversos tipos de conjunciones, algunas de las cuales por su multiplicidad, por su instantaneidad apenas visible y sobre todo por la falta de contacto entre los dos actores, recordaban más todavía a esas flores que en un jardín son fecundadas por el polen de una flor contigua a la que nunca tocarán. Había en efecto ciertas criaturas a las que les bastaba hacer ir a su casa, tener durante unas horas bajo el dominio de su palabra para que su deseo, encendido en algún encuentro, se aplacase. La conjunción se realizaba solo merced a las palabras y con la misma simplicidad con que puede verificarse en los infusorios. Algunas veces, como seguramente le había ocurrido conmigo la noche en que fui convocado por él después de la cena Guermantes, la satisfacción se producía gracias a una violenta reprimenda que el varón lanzaba al rostro del visitante, sin que cierta
igual que ciertas flores rocían a distancia gracias a un resorte, al insecto inconscientemente cómplice y desconcertado. El señor de Charlus, pasando de dominado a dominante, se sentía purgado de su propia inquietud y, calmado, despedía al visitante que de repente había dejado de parecerle deseable. Por último, como la inversión misma se debe a que el invertido se parece demasiado a la mujer para poder tener relaciones útiles con ella, se acoge a una ley más alta por la que tantas flores hermafroditas permanecen infecundas, es decir, a la esterilidad de la autofecundación. Verdad es que los invertidos a la busca de un macho suelen contentarse a menudo con un invertido tan afeminado como ellos, pero basta con que no pertenezcan al sexo femenino, de que tienen en sí mismo un embrión del que no pueden servirse como les ocurre a tantas flores hermafroditas e incluso a ciertos animales hermafroditas, por ejemplo el caracol, incapaz de fecundarse a sí mismo, pero capaces de serlo por otros hermafroditas. Por eso los invertidos que invocan gustosos el antiguo Oriente o la Edad de Oro de Grecia se remontarían más lejos aún a aquellas épocas de prueba en que no existían ni las flores dioicas ni los animales unisexuados, a ese hermafroditismo originario cuyas huellas parecen conservar algunos rudimientos de órganos machos en la anatomía de la mujer y de órganos femeninos en la anatomía del hombre. La química, al principio incomprensible para mí, de Dupin y Messier de Charlus me parecía tan curiosa como esos gestos tentadores dirigidos a los insectos, según Darwin, por las flores llamadas compuestas, que lanzan los semiflorones de sus cabezuelas para ser vistas de más lejos, como esa heteroestilada que gira sus estambres y los curva para abrir paso a los insectos, o que les ofrece una ablución, y tan curiosa simplemente incluso como los perfumes de néctar, como el brillo de las corolas que atraían en ese momento a los insectos en el patio. A partir de ese día, Messier de Charlus debía cambiar la hora de sus visitas a Madame de Villeparisis, no porque no pudiese ver a Dupin en otra parte y con mayor comodidad, sino porque para él, lo mismo que para mí, el sol de la tarde y las flores del arbusto estaban ligadas sin duda en su recuerdo. Por otro lado, no se limitó a recomendar los Dupin a Madame de Villeparisis, a la duquesa de Guermantes, a toda una brillante clientela que fue tanto más asidua de la joven bordadora cuanto que las pocas damas que se habían resistido o solo se habían retrasado fueran objeto de terribles represalias de parte del varón, y para que sirviesen de ejemplo, ya porque habían despertado su furia y se habían rebelado contra sus proyectos de dominación. Hizo cada vez más lucrativo el empleo de Dupin, hasta que lo tomó definitivamente como secretario y lo colocó en las condiciones que más tarde veremos. Ah, ese Dupin sí que es un hombre afortunado, decía François, que tenía cierta tendencia a disminuir o a exagerar las bondades según las beneficiasen a ella o a los demás. Por otra parte, en este caso no tenía necesidad de exagerar, ni por lo demás sentía envidia. Apreciaba sinceramente a Dupin. Ahora, es tan buena persona el varón, añadía, tan distinguido, tan devoto, tan correcto. Si yo tuviera una hija casadera y fuese del mundo de los ricos, se la daría al varón con los ojos cerrados. Pero François, decía dulcemente mi madre, esa joven habría tenido muchos maridos. Acuérdese que ya se la ha prometido a Dupin. Ah, diablo, respondía François, es que también ese haría muy feliz a una mujer. Aunque haya ricos y pobres miserables, a la naturaleza no le importa. El varón y Dupin son la misma clase de personas. Por lo demás, yo exageraba mucho entonces ante aquella revelación primera el carácter electivo de una conjunción tan seleccionada. Cierto que cada uno de los hombres parecidos a Messier de Charlus es una criatura extraordinaria, porque, pese a no hacer concesiones a las posibilidades de la vida, busca esencialmente el amor en un hombre de la otra raza, es decir, de un hombre que ama a las mujeres y que por consiguiente no podrá amarle, contrariamente a lo que yo creía en el patio donde acababa de ver a Dupin dado vueltas alrededor de Messier de Charlus como la orquídea insinuándose al abejorro, estos seres excepcionales a los que se complacen
a los que se compadece son multitud, como se verá en el curso de esta obra, por una razón que no se revelará hasta el final, y ellos mismos se quejan de ser demasiado numerosos, más bien que demasiado pocos, porque los 2 ángeles que fueron apostados a las puertas de Sodoma, para saber si sus habitantes, dice el Génesis, habían hecho realmente todas las cosas cuyo clamor había subido hasta el Eterno, habían sido de lo que no puede uno sino alegrarse, muy mal elegidos por el Señor, quien hubiera debido confiar la tarea únicamente a un sodomita. A este las excusas, padre de 6 hijos, tengo 2 queridas, etc., no le habrían hecho bajar benévolamente la flamígera espada, ni suavizar las sanciones. Habría respondido, sí, tu mujer sufre la tortura de los celos, pero aun cuando no hayas conseguido a esas mujeres en Gomorra, pasas tus noches con un guardián de rebaño, pasas tus noches con un guardián de rebaños de Hebrón. E inmediatamente le habría hecho dar media vuelta y dirigirse a la ciudad que iba a destruir la lluvia de fuego y azufre. En cambio, dejaron escapar a todos los sodomitas vergonzantes, incluso cuando al ver a un muchacho volvieron la cabeza, como la mujer de Lot, sin ser por ellos convertidos, como ella, en estatua de sal, de suerte que tuvieron una numerosa posteridad en la que sigue siendo habitual este gesto, semejante al de las mujeres desvergonzadas que, aparentando mirar un muestrario de zapatos colocado detrás de una vitrina, vuelven la cabeza hacia un estudiante. Estos descendientes de los sodomitas tan numerosos que pueden aplicárseles el otro versículo del Génesis, si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar esa posteridad. Se han asentado por toda la tierra, han tenido acceso a todas las profesiones y entran con tal facilidad en los clubes más cerrados que, cuando un sodomita no es admitido, las bolas negras son en su mayoría de sodomitas, pero de sodomitas que se dedican a incriminar la sodomía por haber heredado la mentira que permitió a sus antepasados abandonar la ciudad maldita. Es posible que un día vuelvan a ella. De momento, forman en todos los países una colonia oriental, cultivada, musical, maledicente, dotada de deliciosas cualidades y de insoportables defectos. La página que sigue dará una visión más profunda de ellos, pero se ha querido, de manera provisional, prevenir el funesto horror que consistiría, de la misma forma que se ha alentado un movimiento sionista, en crear un movimiento sodomita y en reconstruir Sodoma. Pero en cuanto llegasen, los sodomitas abandonarían la ciudad para dar la impresión de no serlo, tomarían mujer, mantendrían queridas en otras ciudades donde, por supuesto, encontrarían todas las distracciones convenientes. Solo irían a Sodoma a los días de extrema necesidad, cuando su ciudad estuviese vacía, en esos periodos en que el hambre hace salir del bosque al lobo. En otras palabras, todo ocurriría en última instancia como en Londres, en Berlín, en Roma, en Petrogrado, en París. En cualquier caso, ese día, antes de mi visita a la duquesa, no solo no llegué tan lejos con el pensamiento, sino que me sentía desolado porque, por prestar atención a la conjunción Juppé-Charlus, quizás había dejado de ver la fecundación de la flor por el abejorro.